hay muchas personas que a lo mejor no les gustó la película de Noé. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que dentro del marco bíblico puede ser que hayan exagerado. Pero lamentablemente tú sabes que eso es película, mi hermano. Sí, pero que el problema de la película es que te normaliza la mente, Te te la adoctrina. adiestra, te la doctrina. Es lo que te Y decía. ahí es donde está el problema de la cosa, porque inclusive en la película de Noé, Ajá. Dios perdonó a los ángeles y se los llevó de nuevo. Es lo que te estoy Eso diciendo. no pasó. Sí, Que pero no ha es lo que te pasado. digo. Y ni ha Exacto. pasado. Ni va a tampoco. pasar porque los ángeles lo tienen arrepentido. Claro, y como le decía fuera del aire, en un momento determinado, cuando Noé se encontró con Lamé, le dijo literalmente, oye, me tú de la simiente de Esa Caín. es la película. En la película, claro Y está. era la verdad. Y es la realidad, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque en la película se muestra la maldad y la iniquidad, óyeme, incontrolable que tenía ese pueblo. ¿Tú Sí, me entiendes? y lo que pasa es que la película recoge varios escritos que no necesariamente son de la Biblia. Por ejemplo, el hecho de que sean los ángeles que ayuden a Noé a construir el arca es un escrito que hay por Ahora ahí. yo te voy a decir una vaina, Sí. ti, Pancho. Si tú te pones a calcular, loco, es que Noé solo iba a comenzar a armar el arca, dime. Él tenía tres hijos. Sí, 3 hijos, Pancho, pero para armar el arca que supuestamente registra la Biblia y todos los detalles, porque la Biblia también registra todos los detalles. Pero ese no es el tema. Esto es, espérate, ¿verdad? El tema no es la vaina de Noé. El tema es el trigo y la cizaña. Trigo y la Señores, hoy vamos a desarrollar este tema. Entiendo que podemos sacar cosas buenas de aquí. Y cuando ven a ver, vamos a mezclar un par de vainas, como en la película de Noé. Y ahorita salta la gente diciendo de que, ¿y qué es lo que los tigres ¿Qué es lo que están están diciendo? Chacho, cállate, no digas nada. Dale, Manuel, dale Mira, con la cita. Dice la cita. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de parte de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y le arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla de manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo sabía que antes de Cristo, esa parábola el Señor la da como una muestra de su amor. O sea, déjalo junto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Exacto, déjalo junto y se haga evidente después. Porque en cierto punto la cizaña va teniendo los beneficios que tiene el trigo. Sí, hasta que claro. se demuestra lo que es uno y lo que es otro, ¿verdad? Sí, sí. Y el sol sale para justos e injustos. Exactamente. Pero en el Antiguo Testamento el Señor no se portaba así. El Señor arrancaba la cizaña delante del trigo como si nada. Porque si tú te fijas, Él le dice, mira, ve a donde lo amonita y no deje un solo. Arrancaba la cizaña. Ve a tal pueblo y mátalos a todos. Por ejemplo, dijo a Saúl, no perdones a nadie. Cuando Saúl pecó, ¿verdad? Sí, claro. A los amalecitas, me parece. No perdones a nadie. Pero ni animales, ni niños, Nada. ni nada. Toda la cizaña la mandó a arrancar. Y a tal punto que tú dirías, óyeme, pero Dios es injusto. Toda A la tal cizaña. punto que te menciona hasta las que estaban encinta, o sea, embarazadas. Todo el mundo se lleva. Que encinta tú viste ahora. Está fino, Oye, está fino. ahora no se puede decir encinta, CD. No, si nos ponemos a ver, Pancho, diríamos que Dios es injusto, porque fue una orden que le dio a Samuel, ¿me entiendes? No, es que tú tienes que eliminar, que di que Samuel, a Saúl. A Saúl. Exacto, a Saúl, si nos ponemos a analizar, Dios es un Dios injusto, porque le dijo a Saúl, elimina A todos. a todo, que no se quede absolutamente nada, que de ahí no salga ni siquiera, mi hermano, ni un mosquito, es nada. Quema todo, elimínalo todo, lo absoluto. ¿Tú me entiendes? Pero entonces diríamos, Dios es injusto, no. Ahora bien, Pancho, ¿y por qué las cosas cambiaron?
No, porque Perdón que te tome la palabra, porque tú acabas de decir, entonces, que Jesús mostró su amor por todos. por todos, pero en ese momento había Es que un Jesús lío. no había venido. La manifestación del amor de Dios es Jesús. Claro. Estamos hablando global, Ujú. porque Dios manifestó su amor con su pueblo siempre. Y manifestó su amor con todo pueblo extranjero que le teme, Ujú. que le temía. Porque Sí. en algunas ocasiones Dios le pedía al pueblo que aceptara la unión con algunos. Acepta lo que son tus primos. Por ejemplo, le pasó en su momento con de los descendientes de la hija de Lot, eran los moabitas y los amonitas. Ajá. En una ocasión, ¿tú me entiendes? El Señor Sí, sí, sí. se lo recordó, son tus primos. Pero cuando tú ves lo que sucede después que Cristo vino, cómo se expresa la misericordia, cómo Dios expresa un deseo de amar a los enemigos a través de Cristo. Ujú. Es Cristo que trae eso. Ama a tus enemigos. Sí, claro. Pon la Claro. otra mejilla. Lleva la milla extra. Es Cristo que trae eso. En el Antiguo Testamento no era así. Ve, mátalo a todos, no deje un solo. Para que lo sepa. ¿Tú me entiendes? Entonces, el poder de Cristo que se derramó en el momento de su resurrección fue tan grande que transformó la humanidad. Ujú. Sí, Y sí. aún la cizaña, lamentablemente que quede como cizaña, solamente la misericordia de Dios que sabe, Ujú. porque la cizaña está hecha para quemarse en el horno, lamentablemente, conjunto con Sí, la paja. claro, es así, es así. Y el grano es lo que queda para aprovecharse. Y los únicos que vamos a dar semilla fructífera somos los trigos, los hijos de Dios. Ujú. En la antigüedad, el Señor lo arrancaba. Y si hay un trigo mal puesto ahí, se fue. Sí, sí. Pues, Saúl era un trigo mal puesto. Claro. Pero entonces, Pancho, cuando entra ya en el Nuevo Testamento, hay un detalle. Porque estamos hablando de la ley, ¿verdad? En ese entonces, Sí. en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, te dice que hay una gran comparación entre el trigo y la cizaña. O sea, estamos hablando de que son casi semejantes. Mira un ejemplo de lo que yo tengo acá, que gracias a Dios lo encontré. Yo lo que dice aquí. Como la cizaña y el trigo se ven iguales, Ujú. ¿cómo que se ven? Iguales. Se ven iguales, es prácticamente imposible poder diferenciarlos a simple vista. Exacto. ¿Me está entendiendo? O sea que las cosas en la antigüedad era de una vez, no, esto es lo que está malo, vamos a arrancarlo. Ya eso es lo que está malo, sácalo del aire. ¿Me entiendes? Pero ahora no, ahora es probable, hay un hilo muy fino también ahí, y quisiera también que podamos profundizar un poco en eso. Hay un hilo muy fino que dice que son casi iguales, o sea, que estamos hablando de que tiene que haber un fruto de por medio. Que haga la diferencia. Claro, porque acuérdate que dice, déjalos crecer, como lo acaba de leer Samuel, déjalos crecer juntos, Ujú. porque que es imposible casi tú diferenciar, déjalo. Entonces, con los frutos, entonces nos daremos cuenta que el trigo y que la cizaña. Entonces esa parábola abre lo que hablamos inclusive en temas anteriores con relación a los gigantes, y en este caso queremos hablar también de lo que es los extraterrestres, que van por la misma línea. Ay, Dios Van por la mío, misma qué línea. espérate, Mira, los espérate. gigantes, los extraterrestres, los demonios, todos van por la misma línea. Entonces, si Jesús hace esa parábola del trigo y la cizaña, inclusive dice, cuando los discípulos dicen, Señor, pues tú sembraste buena semilla, ¿y por qué apareció una mala? No, el enemigo vino Sí. y sembró esa. Pero, si ustedes se fijan, cuando el trigo y la cizaña crecen, todo lo que se le echa al trigo, llámese agua, abono, Ujú. que le podan la maleza, la cizaña se aprovecha de eso. Lo Todos que- los nutrientes que recibe el Claro. trigo, todos los cuidados del agricultor, Sí, sí. la cizaña lo recibe. Claro. ¿Tú me entiendes? O sea, Ay, es una Dios mío. chupasangre. Entonces, Claro. ella se alimenta del trigo. Ella se alimenta del trigo. Y te recuerda, Samuel, lo que leímos en programas anteriores, que cuando Josué y los espías van, dicen, esa es una tierra que come a sus habitantes. sí. La cizaña se alimenta del trigo. Ajá. Se alimenta del trigo. Y los gigantes y los enemigos de Dios, los pueblos enemigos de Dios, porque no solamente son los gigantes, la simiente de la serpiente, por decirlo así, o la cizaña, todo aquel que por su sangre corre la enemistad de Dios, la enemistad con Dios.
y aquel que se complace en el mal y no se arrepiente del mal. Porque Ajá. nosotros practicamos el mal en algún momento. Claro que sí. Sí, sí, claro que Uno sí. en mucha medida y uno en menos medida. Ujú, así es. Pero nosotros no éramos de esa naturaleza. Mira cómo Dios nos sacó de ahí. Ujú. Y queremos nosotros volver ahí. No, claro que no. Nosotros no queremos volver ahí. Ujú. Entonces, para uno poder sustentar eso y entender bien la parábola del trigo y la cizaña, todo tiene que ir al principio. ¿Por qué el Señor le habla de dos tipos de semillas y de dos sembradores? Uno sembró trigo y el otro sembró Cizaña. cizaña. Pero hay una cosa, hay una diferencia entre esos dos también. Porque si tú te fijas, el malo, ¿a qué hora fue que sembró? ¿Cuándo qué? dormían en la Cuando noche. todos Cuando dormían. No estaban desprevenidos. Entonces, el trigo se sembró ¿cuándo? Cuando estaban todos despiertos. O sea que hay un detallito ahí. ¿Y por qué entonces lo malo fue nada más en la oscuridad? No, porque O cuando que- todo el mundo estaba durmiendo. Jesucristo dice que las tinieblas no vienen a la luz para no ser descubiertas. Exactamente. Entonces, Satanás, lógicamente, eso es claro que es de Satanás que está hablando. Sí, eso Satanás así, plantó así. una semilla Ujú. y creció en conjunto con el trigo, pero al final cada quien evidenció. Por ejemplo, ¿cómo hubo la evidencia? Abel dio un sacrificio que agradó a Dios, un sacrificio de animales. Abel no fue a dar fruta. ¿Qué fruta? Si cuando el hombre peca, Dios le da una fruta, fue por la fruta que pecó. Exactamente. ¿Y qué fruta tú me vas a dar de sacrificio si cuando el hombre peca, Dios mata un cordero? Ujú. Sangre, mi hermano. Sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecado. Adán y Eva no cogieron. ¿Qué cogieron ellos? Hojas. Mira qué cosa. Cogieron Sí, hojas de sí. un árbol para cubrirse. ¿Y qué hizo Dios? Mató un animal. Ujú. Caín le y dio Abel pieles. llevan ofrenda. Caín lleva fruta del fruto de la tierra. ¿Qué lleva Abel? Un animal. Abel lleva conforme a como Dios, que sacrificó un animal para cubrir la desnudez del hombre. Sí, sí. Caín lleva fruta, lo que entró al hombre en el pecado. Ujú. ¿Tú me estás entendiendo? Claro. Entonces tú ves las dos naturalezas donde se Tiene que presentan tomar ahí. apunte, tiene que tomar apunte. Sí. Abel Anota conforme ahí. a Dios, Caín conforme a Satanás. Ya Claro. ahí tuve las dos cizañas puestas. Pero decía que Caín es la cizaña, Abel es el trigo. Ujú. ¿Qué sucede? Que la cizaña quiso destruir el trigo y lo destruyó, pero no destruyó porque después salió Set. Ujú. Y dice la Biblia que Set era igual a Abel o Adán. ¿Me entiendes? Salió En alguien obediencia, en igual. obediencia, sí. Igual, no como Caín. Entonces, cuando nosotros vemos esa parábola de trigo y cizaña, nos obliga a ir al principio. ¿Por qué? Porque la palabra semilla, si ustedes semilla suena a semen. De ahí que viene. Cuando usted lee alguna Biblia que dice, y llenaré tu sementera. Tiene que tener cuidado con eso. que Sí, ahorita- no, es que ahorita lo así. crucifican. Tú no has visto que a veces en la Biblia Mira lo que dice. están hablando, esos carnales, No, diabólicos. porque vamos a entrar a lo que la Biblia expresa. Tú ves cuando dice la Biblia, llenaré tu sementera. Sí. La gente cree que es de cemento Titán o cemento Colón. No, eso es que la semilla, Valga la promo. exacto, valga la cuña. Semilla es semen, ¿entiendes? Sementera. Por eso otras traducciones dice, llenaré tus graneros. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la Biblia habla de descendencia o cera, está hablando de eso, de semen, descendencia a través de la semilla, de lo que Sí, crece. sí. Por eso te recuerdas cuando hablábamos del tema de los gigantes, que hablábamos de eso. Sí. Hablábamos justamente de eso, de lo que era la descendencia de la serpiente Sí. y la descendencia de la mujer. Ajá. Tú sabes que un detalle que me gusta que veo aquí, Pancho, y Samuel, dice lo siguiente. Déjame ver, míralo acá. ¿Son acaso los hijos del malo que se encuentran en medio de una comunidad cristiana, personas malas? Dice más adelante, la parábola nos dice que se ven y actúan igual a los hijos del reino. Es decir, no se les puede diferenciar. Mientras no nos arrepentamos y volvamos a Dios, estamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. ¿Sabe qué? Casi en la misma línea en la que tú dices, estamos hablando entonces de que no solamente dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque iglesias somos nosotros, el pueblo. Pero dentro de las congregaciones y en cualquier parte donde nosotros nos encontremos, tú te vas a encontrar con personas que te van a aparentar que son de la grey de Dios. Te van a aparentar
que son del reino y que sí, que ellos obedecen. Y se pueden mostrar como un Abel. ¿Me entiendes? Se pueden mostrar como un Abel. Pero si tú te das cuenta y analizas bien, al final no son. A la hora del sacrificio son diferentes. Exactamente, a la hora del sacrificio son muy diferentes. Y al final terminan demostrando todo lo contrario a lo que realmente te pudieran pintar. Entonces, por eso entra el versículo también que dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Tú me entiendes? Y de ahí se desprenden muchas cosas. Claro. Y más en este tiempo de tantas informaciones y eso. Pero también no estás advirtiendo también de que Pero no tenemos claro, que despertar. porque es que, por ejemplo, ¿cómo tú sabes quién es descendiente de Caín en esta altura de juego? Exacto. ¿Cómo tú sabes si siguen todavía o no siguen? ¿Cómo tú sabes si dentro de las mujeres de los hijos de Noé o la misma mujer de Noé que expresa una situación media dudosa cuando uno analiza la Biblia, Sí. cómo tú descartas que ella haya sido descendiente de Caín? La Biblia no lo dice, pero eso no es descartable. ¿Cómo uno no descarta que una de las 3 hijas, de las 3 esposas de los hijos de Noé, haya sido una descendencia de Caín y que la simiente de la serpiente hubiese pasado por ahí? Exacto. No sabe. Ok, Dime. pero una cosa, entonces, porque vamos al origen de la cosa. Estamos hablando de un asunto familiar. Por ejemplo, la esposa de Noé o las hijas Sí. relacionadas directamente con Caín. O que alguna de ellas tuvo un tipo de vínculo o descendencia Racial tiene que ser. con Caín. O con prácticas religiosas también. Mi De pregunta- idolatría. Exacto, pero mi pregunta al final es, entonces, ¿quién fue Caín? ¿Cómo así? O, ¿de dónde sale Caín? Porque si Caín viene del maligno. Mira, yo tengo aquí un análisis. de la misma Vamos a leer un familia. análisis. ¿Sabes? Que una sola familia es verdad que contaminó el mundo entero. Vamos a leer un análisis que yo tengo Dale, aquí. pues, dale. Este análisis no es mío, pero yo lo he estudiado bastante y le he agregado algunas cosas porque lo estoy estudiando todavía, pero es muy controversial, lo aclaro, muy controversial. Todo esto inicia, inclusive para poder sustentar todo esto de los extraterrestres, la semilla de trigo y la cizaña, todo esto inicia con la serpiente. Cuando Dios crea el mundo, Ajá. creó los animales, creó las aguas, los animales, la luz, todo. El mundo estaba listo y el hombre no estaba ahí. No. El hombre fue el último agregado, ¿verdad? Sí, claro. Y la serpiente ya vivía ahí. O sea, la serpiente era un habitante de ese lugar. Y la serpiente era un habitante inteligente. Porque aunque era un animal, era un animal inteligente, al grado de que conversó con Eva, de que tenía una amistad con Eva. Sí. Tiene una amistad con Eva. De eso tenemos que estar claros, porque ese engaño no se dio de un día para otro. No. Ahí hubo una amistad. De la noche a la mañana. ¿Me entiendes? Y mira, Entonces, va de la mano, perdón, Pancho, que va de la mano con el trigo y la cizaña, porque crecen juntos, se desarrollan juntos. Como tú bien dijiste, que reciben su abono juntos, todo ahí mismo. Es probable que se haya desarrollado eso ahí. entonces, si la serpiente era un animal, ¿verdad? Ajá. Y no era un único animal, era una raza. Sí, Ahí sí. seguro habían serpientes, varones, hembras. O sea, estamos hablando del dragón antiguo, como dice Apocalipsis. Esa raza que no aparece ya por parte. Tenemos que traer ese tema de los ¿Verdad? dragones. Esa raza. Sigue, Pancho. Que la Biblia explica que vivía en el Edén. Vivía en el Edén. Y que era más astuta. Por alguna razón Que Dios lo dejó todos ahí. los Que animales. todos los animales. Era el más Que astuto. todo, porque no dice alguno, que todos. Que todos. Entonces, no era del género humano, pero era del género animal. Pero eso no le quita que sea inteligente, ¿verdad? Y no diga No, que el mono, que han dicho. No, porque el mono- no, el delfín es bastante inteligente. Si el delfín tuviera los brazos del mono, fuera otra Mira, cosa. O los pies del mono, fuera otra cosa. ¿Te imaginas que un delfín en la tierra? Entonces, Sigue, imagínate. Pancho, sigue. Entonces, según este análisis, dice, la serpiente no era el típico animal que tú y yo conocemos, porque Apocalipsis lo aclara. Y lo voy a leer al final de este análisis, con la que el Señor se refiere a la serpiente antigua, ese dragón antiguo. Era un animal, ¿verdad? Muy parecido al ser humano. Muy parecido al ser humano. Compatible con el ser humano. ¿Por qué? Porque Eva estaba dialogando con él. Y al parecer en su momento quizás también Adán lo hizo. En Génesis 3:14 dice, pero la serpiente era más astuta. Astuta habla de inteligencia, Sí, raciocinio. exactamente. Eso no habla de un animal que trabaja por instinto, no. solo por instinto no. No, este tenía inteligencia. Entonces, más que todos los animales, o sea, había una diferencia. Este animal era exclusivo.
Están todos los animales, pero la serpiente era más astuta que todos los animales. Es lo que dice el texto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, que la serpiente fue hecha por Dios. Y que conste que no se arrastraba la serpiente. en No, ese no, no momento. se arrastraba. O sea que No se arrastraba. hay un ¿Tú sabes por una vaina qué? ahí medio Más adelante rara. en este análisis dice que por qué no se arrastraba y lo aclara. Lo cual dijo a la mujer, oye, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente tiene información que ya Dios había dicho. ¿De dónde la sacó? ¿Por qué? Porque estaba ahí Oh, presente. eso estaba por ahí. Estaba ahí que- presente. Antes Además, antes que el hombre fuera creado, ya estaban ahí. ya estaban ahí. No, pues, Además, no, porque le iba pasando. cuando exacto, era- además interesante que Dios haya dicho, no, y es que, oye, además interesante que Dios haya dicho que no se halló ayuda idónea en todo lo que Dios había creado. O sea, ninguna fémina de origen de la serpiente, ni ningún varón fue ayuda idónea para Adán. Aunque tengan parentesco, no fue ayuda idónea, Dios las descartó. Tomen eso en cuenta. Dios descartó Sí, sí. esa raza para que sea compatible en el proceso de reproducción. Ujú. Pues, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Que Dios tiene que hacerle a Eva, a Adán. Quiero decir, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Por qué? Porque habían otras, pero no era compatible con él. Ya lo sabes. O sea, no es que era compatible con él, sino que Dios no lo tenía en sus planes de que sea con esto. Entonces, mira, Eva sostiene una conversación normal con la serpiente. Con la serpiente. Y no se sorprende. O sea, tú no ves a Eva que dice, oh, pero mira, Adán, la serpiente habla. No, ¿por qué? Porque eso era algo normal. La Biblia nos Sí, registra que claro, lo registra como un claro. animal normal que tenía astucia e inteligencia. Pero por su maldad Dios le cambia su forma física. Es lógico. Dios le dice, te arrastrarás. Que eso también tiene otra connotación. Porque no vamos a creer que toda la serpiente que usted ve por ahí era la que estaba en el Edén. No, esas son víboras. Esas son... Se le llama así. Ahorita dice la gente no, que es la serpiente de Maui. No, porque mira, porque por ejemplo, el dragón de Komodo es una raza, pero tiene pata. Sí. Tiene pata y no tiene ni la cabeza como una iguana, ni la cabeza. No. No, es una cabeza de serpiente que tiene. Sí. Ujú. Con lengua de serpiente. Entonces, eso por ese lado. Entonces, Génesis 3:14 dice: Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, le está dando información y le está acusando de hecho, Claro. acusando con razón porque era el culpable. Y un detalle, Pancho, agregándole a eso que tú mencionas. O sea, que los animales hablaban. Bueno, yo No sí sé- sé que la serpiente hablaba. Ey, Yo no te sé decir si el león hablaba, Bueno. estilo Narnia. Yo no sé si era estilo Narnia. entiendo. Yo lo que sé es que la serpiente hablaba. Y pensaba y analizaba. Hay una vaina ahí. Sí, No, ¿Me tal vez entiendes? todo no. tal vez todo. Tal vez ¿no? todo no, pero es así. Bueno. Pero puede así. ser que la serpiente sea la que administraba el Edén, quizá, antes de Adán llegar. Ahora yo te voy a decir algo. Y quizá por eso quiso desbaratar la fiesta. Y yo, no, pero ven acá, pues Ahora- llegó un usurpador. No, una realidad. Yo te voy a decir algo. ¿Y por qué no fue otro animal? Tuvo que ser ese. Porque ese era el más astuto, Marco. Ese era el que, dado por Dios, tenía la capacidad de la astucia, O sea, la entonces, inteligencia. tenemos entonces que... Hay que preguntarle un par de vainas a Dios cuando uno está allá arriba. No, Dios hizo un Claro, animal. porque- Dios porque hizo, por Dios hizo acá. un animal exclusivo. Jehová, ¿y qué es Dios lo hizo que- un por qué animal tú hiciste esa exclusivo. vuelta ahí? Cuando Porque- viene a ver, Marco, cuando viene a ver la Tú hiciste un animal exclusivo, Pero- el tipo pero- te hizo un lío. ¿y No, qué es pero lo que- por ejemplo, el hombre y el perro. Que dicen el perro es el mejor amigo del hombre. El hombre entrena al perro para que lo ayude en el ganado y toda la cosa. Cuando viene a ver la serpiente pudo haber sido un mayordomo de uno de los animales que iba a ayudar a Adán a administrar bien las cosas. Y la serpiente se dejó engañar de Satanás. Porque ¿quién fue la primera engañada? ¿Fue la serpiente la primera que seducieron? Sí, sí, ¿Que sí. sedujeron? Sí, ¿A claro. quién es que Satanás usa para interactuar? A la serpiente. ¿A quién es que le susurra al oído y le haga caso? ¿A la serpiente? Sí, sí. ¿Por qué Satanás no va directamente a la mujer? ¿Por qué no va directamente al hombre? Porque en ese tiempo la relación que tenían el hombre y la mujer con Dios era demasiado fuerte, demasiado estrecha. Estrecha, sí. Demasiado estrecha. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién usa? A un animal. Cuando viene a ver un animal muy bello, muy fascinante, y ellos estaban fascinados con ella, principalmente Eva. Entonces, en Génesis 3:14 dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. O sea, que era una bestia. Y entre todos los animales del campo. Y dice, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es la sentencia que le da. Ujú. Entonces, como dijimos ahorita, al parecer la serpiente caminaba
como un ser humano. Claro, porque es Porque le dice, es ahí que le dice. Inmediatamente lo maldice. Ahí que le dice. O sea, no le va a decir, si ella andaba en el suelo, no se lo va a decir, andará en el suelo. No, claro. Tú andabas en el suelo. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, ahora que le dice, ahí le dice, en tu pecho andarás. Ujú. O sea, que él parece que ella parece, o él, porque parece que no andaba en el pecho, parece que caminaba, Ujú. parece que interactuaba y era tan igual a los seres humanos, aunque era un animal Tú diferente. sabes que hay dos No, cosas. no era imagen y semejanza de Dios, es la No, palabra. no lo era. Hay dos cosas. Número Sí, uno, pero- hay una... hay dale, una- dale, Samuel. Por ejemplo, hay una película que se estrenó hace mucho. No sé si vieron la película Battleship. Battleship. Era una pelea entre barcos. Oh, sí, sí, había un barco fantasma. Que estaba Rihanna en esa película como protagonista, inclusive. No me recuerdo de ella, ¿no? El punto es que están atacando a una raza alienígena. No, esa que yo digo Que entonces. llegó y comenzaron a atacar porque iban a destruir. Ellos tiran una señal, fue para... Exacto, ellos tiraron una señal. Pero el punto es que llega uno de los soldados y donde el protagonista y le dice, le enseña un lagarto, un reptil. Y le dice el tipo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Y le dice, señor, ese es Penélope tercera, le puso él. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? Y le dijo, no, señor, lo que pasa es que una vez llevamos a Penélope tercera a la playa y se volvió loca. Porque la luz del sol le afectó. Entonces, lo que pasa es que los soldados capturaron a un extraterrestre de eso. Y tenía casi mente el mismo asunto de los reptiles. Sí. Y cuando veía la luz del sol, también le pasaba lo mismo. El problema de ahí era que cuando le quitaron el casco, era muy, pero muy similar a los hombres. Parecían reptiles, como un tipo de serpiente. Ujú. Pero la similitud con el cuerpo humano era, pero una cosa que tú dices, Tal cual, sí. te la recomiendo, búscala. Como el reptil del hombre araña. Ese No. es el mejor hecho que yo, el que mejor la. Sí, pero no. Para no. mí es el más parecido. Señores, Sí, pero entren a YouTube y sigan la página de Samuel, de ¿cómo que se llama la Al cine vaina? ¿Cómo es? Para el cine 3D. Para el cine 3D. RD, Ok. señores, porque 3D, el tipo 3D. está- Para el el tipo cine está 3D, tirando, me está ey, cambiando. el tipo está tirando su código ahí. Métase para allá para YouTube y denle like a la vaina. Si continúa. El punto es que tenía mucho parecido al cuerpo humano. Pero los ojos eran como si fueran de un reptil. ¿A dónde voy con eso? Que a la comparación que Pancho estaba dando, que parece ser que tenía mucha similitud con el Sí, hombre claro. o con el ser humano, la serpiente. Me recordó esa película porque yo dije, óyeme, pero Hollywood, tú sabes que no saca nada De la nada. de la nada. Esa creatividad a ellos no les llega de que le llegó una... No, de algún sitio tuvieron que sacarla. Hay otro dato que se da, por ejemplo, hay un documental. Ese yo creo que Pancho lo conoce. No sé si tú lo conoces, Margo. No recuerdo el nombre. Pero ya eso es ciencia. Ya eso está comprobado. Hay un cataclismo, un asunto mundial, una inundación, un diluvio universal. Ajá. Eso se comprobó y eso es ciencia. Sin embargo, en todas las culturas, después de ese diluvio, vino un visitante, un viajero, Visitante, un viajero. como le llamaban. Eso lo tratamos en un programa. Sí, los incas, los mayas, Sí, en todas los las. En aztecas, todas. a todas Después del las diluvio culturas apareció un salvador. llegó un salvador. Que trajo cosas nuevas, tecnología y todas esas cosas. Ajá. Lo curioso es que todas caen en lo mismo. Era una serpiente, Un reptil, eso un es verdad. reptil. Y Sí. por ejemplo, en México le dicen que Quetzalcóatl. la La serpiente serpiente emplumada. emplumada. Ajá. Pero una cosa que tú dices, Sí. pero venga, ¿qué es lo que está pasando? No, eso no puede ser coincidencia. Que No. todas las civilizaciones hablen del diluvio y que justamente después de ese gran cataclismo aparezca ese personaje. Entonces, mira. Mira, antes de todo, Sí. Pancho, no se pierdan la segunda parte de este podcast de Espérate, hablando sobre la semilla. No. Espérate. Sobre la semilla, claro. Sobre la semilla Trigo y que la fue cizaña. sembrada del trigo y la cizaña. Entonces, no se pierda la segunda parte. Vamos a meter mano con eso. Hablamos ahora. ¡Fue! Pues se acabó el pausa ahí. primero. No, lo que tenemos ya casi una hora